En este momento del programa podemos saludar ya al intendente Leonardo Boto. Inmediatamente conocida la noticia, publicó en sus redes una imagen de un momento en que pudo visitar al Papa Francisco y unas sentidas palabras sobre las que reflexionaremos a continuación. Intendente, ¿cómo le va? Buen día. Alejandro Schiaffino lo saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto. Saludos a la audiencia. Bien, un placer, Leo, para, ya transcurridas estas primeras horas de conmoción, de dolor, quizá de cierta sorpresa, porque parecía haber dejado atrás ese momento tan complejo de varias semanas internado. ¿Qué reflexión sobre el fallecimiento del Papa? Sí, primero una sensación de mucho dolor, ¿no? De mucha tristeza. Era una persona muy presente, por lo menos en mi vida, y me parece que en la vida de los argentinos. Creo que es el argentino más grande que va a tener la historia, al menos hasta ahora claramente, y seguramente lo será a futuro. La partida de él nos deja un poco huérfanos, a mí me da esa sensación de orfandad. Es un padre que partió. Pero bueno, nos deja un legado enorme, nos deja un magisterio enorme que vamos a empezar a comprender en los próximos años, en los próximos años, ni siquiera en el corto plazo. Hay gestos de él que vamos a ir descubriendo y se le va a ir dando significado con el paso del tiempo. Hay que releer, hay que reinterpretar a Francisco, y creo que vamos a encontrar perspectivas muy interesantes, ¿no? Sobre todo cuando ya se dejan análisis más apasionados por las coyunturas tan propios de nuestras contradicciones, como le gustaba decir a él, de nuestras contradicciones como patria, como pueblo, de esta pasión nacional por problematizar y por discutir todo, ¿no? Creo que con el paso del tiempo vamos a ver el magisterio que dejó, y a la vez lo que llevó al mundo, ¿no? Que es algo muy argentino también, es algo muy universal, pero muy argentino. Digo, hoy en las grandes universidades del mundo, de Norteamérica, de Europa, de Rusia, de Lejano Oriente, se estudian las encíclicas, se estudian los grandes documentos que dejó Francisco, y todo eso es una mirada muy sudamericana, es una mirada muy argentina. El tema de los descartados, el haber atravesado el 2001, el haber atravesado la pandemia, el haber atravesado décadas como cardenal, como sacerdote aquí en la Argentina, todo el fenómeno de las villas, el fenómeno de las drogas. Hay muchas cuestiones que creo que de su experiencia vital él toma y después lo sintetiza en su magisterio, ¿no? Y que hoy el mundo que por primera vez, o una de las primeras veces, un papa con tanta claridad hable de las injusticias, hable de los descartados, hable de la necesidad de la protección de la casa común, hable de que no sobra nadie, me parece que tiene una relevancia y una importancia enorme, ¿no? Muchas veces, incluso hablando con europeos, les chocaba esto, y ahora lo empezaron, ya después de un tiempo, lo empezaron a descubrir, ¿no? Creo que tiene una importancia muy grande. Sobre todo en sus primeros años de papado, después de aquel anuncio que sorprendió y muchísimo, no solo a los argentinos, sino al mundo, de esta elección de el Papa del fin del mundo, no pudo evitar que se lo lleve hacia la grieta que en este país parece devorarse todo. No, ya después de aquellos primeros años quizás bajó un poco la efervescencia de unos sectores que decían, de tal manera lo apuntaban o lo maltrataban cuando todavía no era papa, o es un papa identificado con determinadas posiciones políticas, entonces a destratarlo o a poner la lupa ahí y menospreciar algunas de sus líneas de pensamiento, ¿no? Hubo unos primeros años de papado en el que en nuestro país no se lo perdonó en ese aspecto, ¿no? De buscar y de poner el foco en, es de tal, es de cual, qué piensa,
¿Dónde se posiciona? Mira, a ver, hay como una máxima vaticana, es que a ningún papa, generalmente los papas la pasan mal siempre en su tierra, ¿no? Ajá. Nunca en su tierra, siempre son más duros que en otros lados. En la propia Polonia, Juan Pablo II se lo cuestionó mucho, incluso durante su papado y después de lo que hizo por Polonia y con la presencia que tuvo. Al propio Ratzinger, donde más le pegaron a Ratzinger, a Benedicto, donde más se lo cuestionó, duramente fue en la propia Alemania, y bueno, y no fue la excepción la Argentina, ¿no? Acá es como que creo que lo sentimos propio, para bien y para mal, y por ahí se lo jugó en su momento, o se habló de manera que no corresponde, ¿no? Pero eso me parece es inevitable. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, y después con respecto a la política, la verdad es que siempre incomodó a todo el mundo, ¿no? Siempre dijo lo que tenía que decir, y cuando un líder dice lo que tiene que decir, a veces está incómodo, incomoda. Y vos fijate que siempre se lo trató de encasillar, y la realidad es que dijo lo que tenía que decir a cada presidente de diferentes partidos políticos y demás. Había una realidad hasta que fue papa, después otra cuando fue elegido, y bueno, creo que obviamente era una persona muy ligada a una visión de la fe popular, de la religiosidad popular. Creo que estaba muy cerca del pueblo, del sentir de las mayorías y demás. Ahora me parece que encasillarlo en un partido político es degradarlo. Era un líder universal, y obviamente la política siempre argentina, esta grieta trata de meternos en todos lados, pero creo que hay que mirarlo trascendentemente, como líder de la Iglesia Católica, como uno de los líderes de Occidente, como el argentino más grande de la historia. Bueno, me parece que tenemos que trascender cualquier mirada chiquita, cortita, y darle la envergadura que tiene. Intendente, bueno, precisamente por la incomodidad que causaba a través de sus discursos y sus acciones, ayer el arzobispo Scheinig, en la misa del mediodía en la Basílica, dijo: sufrió el maltrato no solo de afuera, sino de adentro de la iglesia. Y sí, bueno, pero cuando uno hace cosas, cuando uno transforma la realidad, cuando uno enfrenta algunos intereses puntuales, eso siempre está. Me parece a mí, humildemente, lo digo como católico, digo, las internas vaticanas no se inventaron ahora, son milenarias, y bueno, obviamente, más un papa reformador como un papa que vino no a modernizar, porque los principios de la Iglesia, del catolicismo son universales, pero sí que vino a sacudir un poco la modorra, el polvo, que vino a abrir simbólicamente las puertas de la Basílica de San Pedro y demás. Me parece que obviamente genera revuelo, genera debate, genera diferentes opiniones, pero bueno, bienvenido sea. Me parece que es parte de una institución que está viva, que tiene diferentes expresiones. Obviamente hubo ataques, me imagino que habrán dolido, y bueno, pero estoy seguro, sin saberlo, esto es una apreciación totalmente personal, que lo miraba todo en un sentido trascendente. Cuando uno tiene un sentido de misión, cuando uno sabe que tiene que transformar algo, que tiene que avanzar, sabe que va a encontrar resistencias, y es parte, me parece, de lo que se da siempre en la historia, y eso creo que tenía mucha claridad en sus 4 principios, siempre que mencionaba, ella lo transmitía, ese sentido de trascendencia, de los procesos a lo largo de la historia, de que todo es superior a las partes. Bueno, estoy seguro que todas estas cosas las miraba con sentido trascendente y seguía adelante. Mirá que ha enfrentado fuertes oposiciones, fuertes críticas desde dentro también de la Iglesia, y seguía adelante. Intendente, ¿cuántas veces lo visitó al Papa y en qué ocasiones? Recuérdenos. Mira, muchas veces lo vi, me lo crucé, especialmente acá en Basílica o en diferentes lugares. Ahora encuentros tuve 4. Tuve 4. O el primero cuando él era cardenal, allá, si no me equivoco, ¿no?
quiero mentir, pero 2011, 2012 lo fui a visitar al arzobispado de Buenos Aires, con un muy amigo mío que era ahijado de él, Ajá. que era el hijo del sastre de la curia, el hijo del sastre del cardenal. Y era ahijado de él, trabajábamos juntos, y un día me invita: ¿querés conocer al cardenal Bergoglio? Vamos. Y bueno, y estuvimos conversando un poco, se interesó mucho por la política, era nada, preguntaba qué hacía, dónde militaba, qué ideas tenía, y bueno, y él siempre destacaba eso, ¿no? Y decía que los laicos tenían que, lo dice en su magisterio, ¿no? Es una de las mayores formas de caridad, la política, cuando es bien entendida, y los laicos tenemos que estar involucrados en la política, en la cosa de todos. Y bueno, fue un muy lindo encuentro. Después participé en 2 audiencias, que las audiencias son momentos, son donde él interpreta hechos de la realidad, donde da su magisterio. Una vez fue en la Plaza de San Pedro, otra vez en invierno y llovía, se hizo en el aula Pablo VI, junto a la Plaza San Pedro, ahí esa aula tan grande, tan linda que tiene el Vaticano, y participé en 2 audiencias, ¿no? En las 2 audiencias tuve oportunidad de saludarlo, pero simplemente darle la mano o decirle una palabra, y sí, hay miles de personas y es muy difícil. Y la última, que es la foto que publiqué, la última fue el año pasado, si no me equivoco, en el mes de mayo, en el auditorio agustiniano, justo también enfrente del aula Pablo VI, en un encuentro de escolas ocurrentes, estas escuelas de diálogo que fundó justamente el Papa Francisco. Y bueno, tuve oportunidad con un grupo de intendentes e intendentas de Argentina y de algunos países de América del Sur, de participar en el encuentro anual de estas escuelas ocurrentes, donde se fomenta el diálogo, donde se fomenta el sentido de comunidad, donde se fomenta el respeto a la otra cultura, y bueno, y compartimos una charla, ahí llegó, dio un mensaje, y ahí tuvimos unos minutos, ¿no? Y fundamentalmente lo saludé, le estreché la mano, le dije que era de Luján, obviamente me miró, y bueno, siempre hablaba muy entrañablemente de Luján, ¿no? Mandó saludos, bueno, le comenté un par de cosas personales, y bueno, y nada, fue muy entrañable, así que bueno, nada, muy linda la ocasión de mayo del año pasado. Se han decretado 7 días de duelo municipal. Se trata de banderas nacional y bonaerense a media asta en edificios públicos. Se ha invitado al Consejo Deliberante, al Consejo Escolar, a instituciones religiosas y educativas también a adherir. ¿Qué más implica este duelo municipal durante una semana? Bien, como dijiste, obviamente el símbolo es la bandera media asta del duelo, de la comunidad, y bueno, lo que hicimos fue evitar cualquier evento festivo, cualquier gran evento, ¿no? Si no me equivoco, desde Culturas y Turismo se suspendieron algunos festivales, un par de peñas que había el fin de semana, en el marco del duelo, y ya, y no mucho más. Después las cuestiones continúan, ¿no? Simplemente me parece que hay que tener el recato, el respeto, y respetar el duelo de miles y miles de lujanenses que lo sienten profundamente, la pérdida. El trabajo, las dependencias funcionando, todo con habitualidad. El trabajo absolutamente normal, lo que evitamos es que cualquier acto grande, cualquier evento festivo, que obviamente fomentamos de manera permanente, pero obviamente en el marco del duelo se suspendieron lo que había esta semana y lo que está el fin de semana. Bien, perfecto, porque siempre alguna duda se genera, tal vez en vecinos, qué implica esto, ¿no? Y si hay atención en un lugar o en otro, todo va a transcurrir
con normalidad en ese aspecto, pero sí bajar el tono y que sean días de cierta pasividad, reflexión, tranquilidad, sobre todo para aquellos que lo sienten, ¿no?, como una pérdida muy grande. Tal vez a otros les pasa un poco más de costado, pero me da la impresión de que en general tiene un impacto en nuestro país, pero a nivel mundial muy grande, y las preguntas que empiezan a surgir, si esta línea de trabajo, de forma, de proceder, de mensajes que ha bajado el Papa podrán continuar, cuánto de ese legado llega a la institución de la Iglesia para quedarse y quién puede llegar a ser el sucesor. De todo eso, Intendente, ¿qué cree, que ve a la distancia? Mira, la experiencia de la Iglesia de 2000 y pico de años demuestra de que el magisterio es un continuum, no cambia. Lamentablemente, por suerte no pasa como muchas veces pasa en la política argentina, ¿no?, donde cada 4 años parece que recomienza o refundamos un nuevo país. El magisterio tiene una continuidad, y tiene una continuidad histórica, y un documento se basa sobre otro, y cada declaración dentro de lo que es la cátedra de Pedro, tiene una mirada histórica, no es que las cosas comienzan hoy. Obviamente van apareciendo circunstancias, van apareciendo situaciones, van apareciendo problemas, y hay una mirada crítica, un análisis desde el magisterio de la Iglesia, pero hay una continuidad. Para mí hay cuestiones que incorporó Francisco, que llegaron para quedarse, y tampoco es que las inventó, por ahí las pone en valor por el momento, pero son cuestiones que venían ya hablando papas en el pasado. Muchos de los temas que habla Francisco por ahí se relacionaban con declaraciones de Juan Pablo II, de Benedicto, de Pablo VI, de León XIII. No es que se inventa algo completamente nuevo. Sí se ponen matices y demás. Para mí hubo grandes aportes del Papa Francisco que van a quedar y van a ser fuente de consulta, y van a ser la base para reinterpretaciones en los próximos siglos. Esto hay que mirarlo con una línea histórica mucho más larga a la que estamos acostumbrados a medir la realidad. Uno constantemente va a San Agustín, va a Santo Tomás y va a los grandes padres de la Iglesia para encontrar un conocimiento, y un conocimiento importante. A mí me parece que esto va a pasar. Hay encíclicas que son admirables, y creo que van a ser analizadas por muchísimos años a futuro. ¿Y quién puede sucederlo? Y bueno, es un misterio, solo Dios lo sabe, ¿no? Empiezan todas las especulaciones, pero siempre el Espíritu Santo sopla. Y en los momentos decisivos de la Iglesia aparece el Papa necesario. Y yo confío en que en el cónclave esté soplando el Espíritu Santo y salga la mejor persona para llevar adelante esta gran nave de la Iglesia que lleva más de 2000 años, ¿no? Y que a pesar de los golpes, a pesar de las contradicciones, a pesar de estas dos perspectivas que tiene la Iglesia, ¿no? Por un lado, de materialidad, porque está en la vida de todos los días, con todas las contradicciones que puede tener lo humano, pero también con ese magisterio trascendente, esta institución que lleva la palabra de Cristo y que está por encima de todo, ¿no? Así que estoy seguro que va a venir la persona que corresponda para este momento, ¿no? Y bueno, y vamos a acompañarlos como Iglesia, porque la Iglesia no es solamente el cura, el obispo, el cardenal, sino Iglesia somos todos. Iglesia somos todos. Iglesia, la Eclesia somos también todos los laicos, todos los feligreses a lo largo y ancho del mundo conformamos la Iglesia, ¿no? Francisco justamente me parece que también trabajó mucho, ¿no? En poner las cosas en su lugar. Iglesia somos todos, y a veces hasta ahí hasta puede haber excesos de secularismo, y es importante tener en cuenta esto. Intendente, si tuviese que recomendar entre las encíclicas, las cartas, los discursos del Papa Francisco, alguno para leer a quien está del otro lado y volver sobre
las palabras y las reflexiones. ¿Tiene alguno que dice, este es el predilecto que he leído, que he escuchado, que he visto? Ya, para mí hay dos que son parte constitutiva de su magisterio, que hay que leer y hay que leerlas completas, las encíclicas. Pues a veces miramos, escuchamos un videíto, escuchamos a alguien que hace un análisis de 2-3 minutos, y la verdad es que se escapa mucha riqueza. Creo que hay dos encíclicas gloriosas que son Laudato Si, Fratelli Tutti, ¿no? Que no hay que llevarlas a un reduccionismo, insisto, hay que leerlas y leerlas de la primera página a la última y comprender el sentido, las expresiones puntuales, pero también el sentido completo, el sentido íntegro de las encíclicas. La Laudato Si, que bueno, obviamente habla de la casa común, obviamente habla del medio ambiente, pero parece ser que es la encíclica del medio ambiente, y la verdad es que es una encíclica que habla de la humanidad y habla de esta gran nave en la cual estamos todos, y habla de que no puede haber descartados, y habla de que el poder tiene que ser una herramienta para el desarrollo humano, no para oprimir a otros hermanos. Digo, hay una profundidad muy importante, ¿no? Y lo mismo la Fratelli Tutti, que nos habla de la fraternidad humana, cómo caminamos hacia el futuro, cómo construimos fraternidad, cómo somos comunidad. Me parece que es el gran desafío que tenemos, cómo superamos las divisiones, cómo nos reconocemos, cómo dialogamos. Habla de las bases para el diálogo, el mirar a los ojos, el escuchar. Emito, me escuchan, emiten y yo escucho. Se genera un diálogo, se genera la construcción, hay un reconocimiento del otro, en ese reconocimiento se empieza a construir fraternidad. Bueno, y habla de estas cosas basales, pero que son fundamentales, son importantísimas, y a veces se minimizan, pero cuando uno las mira en perspectiva, entiende que nos cruzan como argentinos, nos cruzan como lujanenses, nos cruzan como sudamericanos, como esta patria grande, y nos cruzan también a nivel de humanidad. Por eso insisto, hay que leerlas y leerlas en profundidad, del comienzo al fin. Generalmente no son grandes libros, son libros van variando el tamaño, ¿no? Estamos hablando de documentos de 50, 60 páginas, que invito a leerlas porque hay una riqueza importantísima, y además agarra el legado del magisterio de la Iglesia, ¿no? Con las nuevas interpretaciones. Hay muchísima riqueza, pero me parece que Laudato Si, Fratelli Tutti son dos encíclicas que encierran parte importantísima del magisterio de Francisco. Intendente, muchas gracias por el diálogo. ¿Hay alguna actividad programada o que pueda llegar a pensarse en torno a la partida del Papa? Mira, ayer fue la misa en la Basílica Nacional al mediodía, y bueno, es un momento de recogimiento, de reflexión y demás. Obviamente estamos en diálogo con las autoridades de Basílica y a disposición para lo que se considere. Pero programado al momento de hoy no tenemos actividades en ese sentido. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, saludos. Un placer. El intendente Leonardo Boto charlando en este martes 22 post fallecimiento del Papa Francisco, de sus encuentros con él, los mensajes, las interpretaciones y el valor de este líder que el intendente definió, creo que como muchos, como el argentino más grande de la historia.